Pues hola de nuevo, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Aquí estoy con otro revival de otra de mis metáforas favoritas y además una de la que más mundo ha recorrido y más cursos de formación, conferencias y talleres ha recorrido, que es esta dinámica de el remo de las tareas. Es una metáfora muy interesante que nos sirve para hacer ejercicios, para hacer dinámicas y es muy ilustrativa para todo aquello que signifique explicar un rol. Todo rol tiene una parte de tarea, tiene una parte de pala, ¿verdad? Y tiene una parte de motivación, tiene una parte de sentido, tiene una parte de valor, de fe en lo que haces, que es el palo. Y de esta manera pues queda explicada esta dinámica muy sencillamente, que como recordarás del vídeo ya anterior de hace años, pues se trataba de ver que, y con este tipo de remo se ve además muy bien porque es desmontable, se trataba de ver que toda tarea pues tiene su parte de pala, su parte de palo, de pértiga. Esto se llama pértiga del remo, ¿verdad? Y si intentas remar solamente con la pala, pues hombre, llega un momento que te cansas porque te falta la palanca, te falta la motivación, te falta el deseo, te falta la fuerza, te falta la fe en lo que haces. Pero si también tienes mucha fe, mucha motivación, mucha fuerza y te pones a remar solo con un palo que no tiene pala en el extremo, que no tiene, es decir, que no tiene contenido, que no tiene tarea, pues llega un momento que pierdes el sentido de lo que haces o pues quedas muy bien, parece que estás haciendo algo, pero no avanzas porque no tienes pala, porque no tienes contenido. Por tanto, básicamente yo creo que la labor de los departamentos de recursos humanos, de las personas encargadas de dirigir, gestionar, ayudar a otras personas a hacer mejor su trabajo es ajustar bien las palas y los palos, es decir, las palas y las pértigas, ¿no? Ajustar bien los remos para que cada persona pues tenga bien puesto su remo, ¿verdad? Y pueda hacer la tarea adecuadamente, lo cual implica pues que tenga una palanca adecuada y que tenga también una pala adecuada. Lo que no puedes tener es una palita muy pequeña o un palón enorme que llega un momento que evidentemente pues te cansas también porque no tienes motivación, no tienes palo suficiente. Esto pues es un problema. Ocurre, por ejemplo, cuando las tareas están sobredimensionadas, cuando una persona tiene excesiva carga de trabajo, pues llega un momento que eso puede llegar a ser agotador. Bueno, dejo el remo por aquí a un lado y explico un poquito más lo que es un poco el sentido de esta dinámica. Como os decía, pues la he llevado por varios cursos y talleres y la he explicado y siempre ha tenido muy, muy buena aceptación porque se comprende enseguida. Y en concreto, lo que os voy a facilitar en este vídeo es un ejercicio que he planteado a partir de la metáfora del remo de las tareas y que ha funcionado, la verdad, que bastante bien. Una metáfora que está en este libro mío, El Señor de las Metáforas, que ya conocéis, del año pasado. Pues aquí hay 50 metáforas, compilé mis 50 mejores metáforas y en concreto la del remo de las tareas es la metáfora número 18. ¿Vale? Pues aquí explico un poco todo esto, el ejercicio que os voy a comentar, etcétera. Entonces, un libro yo creo que bastante útil, porque, bueno, pues realmente explica 50 metáforas que son al final ideas para conferencias, para cursos, para talleres, para dinámicas que os puede venir muy bien. Lo tenéis disponible en Amazon. Bien, vamos entonces con la idea. Aquí os pongo pues dos diapositivas que he utilizado en las conferencias en los cursos. Una de ellas es explicativa de lo que es el remo de la tarea. Suelo utilizar esta frase que es muy, muy bíblica y muy cristiana, pero también es muy popularizada, ¿no? La fe sin obras no basta. Y es verdad. Es verdad, de nada sirve que hagas cosas, que tengas pala, que tengas tareas, si no pones fe en lo que haces, evidentemente, o si tienes mucha fe, pero no, esa fe no se transforma en obras, en tareas, en ejercicios, pues realmente esa fe no te sirve para nada, se dice en el cristianismo, ¿no? Y es verdad, ¿no? Trasladado esto
a otros ámbitos, pues también es verdad, tienes mucha fe, mucha motivación y tal, pero y a veces pasa en las empresas, ¿no? Personas que tienen mucha fe en lo que hacen, en sus posibilidades, motivación adecuada, pero resulta que una deficiente gestión de las tareas hace que esas personas no puedan sacar todo el potencial que llevan, no puedan trabajar motivadamente, porque a lo mejor están haciendo tareas pues que no están bien ajustadas con sus motivaciones, ¿no? ¿Vale? Y lo mismo, si tienes mucha tarea pero no tienes fe, pues llega un momento que te cansas, como hemos visto en el ejemplo del remo, ¿no? Es muy importante ajustar bien, por tanto, las acciones con las motivaciones. ¿Cuáles son las motivaciones de las personas? Las motivaciones son distintas en cada persona. Los saberes, los conocimientos, las jerarquías de valores, ¿no? Y es importante conocer bien a las personas para, en la medida que se pueda, poder ajustar bien las tareas que están más asociadas con esas motivaciones, con esa fe que ponen en lo que hacen, ¿no? Es importante también hablar aquí de trabajo en equipo. Cuando hablamos de remos, de tareas, es que vamos en un barco con otros, no remamos solos, remamos en equipo. Una sola persona puede mover una barquita pequeña, pero para mover un barco grande, para mover un gran proyecto, necesitamos muchos remos, ¿no? Entonces, ajustar bien esos remos. La palanca simboliza, el palo del remo simboliza el saber ser, y la pala simboliza el saber y el saber hacer. Si hablamos de competencias, ¿vale? En la parte de la pala estarían más bien la parte más técnica, los conocimientos necesarios para hacer bien la tarea, y la técnica, el saber hacer de la tarea, pero toda la parte del saber ser, es decir, de los valores, de las actitudes, de las motivaciones, todo eso estaría en el palo, estaría en la pértiga del remo. Por eso es un gran error trabajar y formar a las personas en competencias solamente técnicas, solamente referidas a la tarea, sin tener en cuenta el palo del remo. Es un gran error y es un error que está muchas veces en la base de problemas de desmotivación, de gente que se quema, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y finalmente, una idea más que suelo comentar para personas que se dedican o que están en funciones de liderazgo, que se dedican al coaching de otras personas. En el coaching siempre hay dos acentos, el acento en la persona y el acento en la tarea. Por tanto, la parte afectiva sería la persona, pues cuidar el palo, cuidar un poco las motivaciones, las emociones, la fe que pone en lo que hace, la fuerza, ¿vale? Hay que acompañar esto también, hay que saber acompañar también la parte de la palanca motivacional de las personas, y por supuesto el aspecto efectivo de la tarea, pues hay que saber acompañar bien también la pala y ver que esté bien ajustada con el palo o con la pértiga. Bien, esta era una idea que os quería comentar, y otra diapositiva que suelo poner, ya referida al ejercicio, es un ejercicio muy, muy interesante, muy intuitivo y que me ha dado siempre mucho éxito y ha servido mucho a las personas. Referido a un rol, estás trabajando con enfermeros, con enfermeras, con vendedores, con líderes, con jugadores de fútbol, con lo que quieras, cualquier rol profesional o de cualquier tipo, referido a un rol, se trata de que las personas identifiquen en ese rol cuáles son las 5 tareas que dan contenido. ¿Vale? ¿Cuáles son las 5 tareas esenciales? Es decir, todo rol al final se despliega en una serie de tareas, ¿no? Pues bueno, ¿cuáles son las 5 tareas que dan contenido a este rol? Por ejemplo, en el caso de la enfermería, ¿no? Pues la atención y el cuidado de los enfermos, la atención a los familiares, el trabajo con los médicos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son esas 5 tareas, verdad? Y se ponen en 5 palas abajo, en lo que sería una gráfica, ¿vale? Ponemos en la parte de abajo las 5 tareas, y en lo que sería un poco el eje vertical, lo que ponemos es la pala del remo, que nos va a servir para simbolizar el grado de satisfacción y de motivación que tenemos en cada una de esas tareas. Así yo generalmente suelo poner 5 grados, ¿vale? Pues pintamos ahí el palo, esto lo hacemos en una hoja grande, y ponemos los 5 grados. ¿Qué tienen que hacer los participantes? Bueno, tú les lanzas esta pregunta: ¿qué 5 tareas dan contenido a nuestro rol habitual y cuál es nuestro grado de satisfacción y motivación en cada una de ellas? ¿Qué tienen que hacer aquí los participantes? Pues sencillamente cada cual tiene que poner un POSIT según su grado de satisfacción y motivación en cada una de las tareas. Y así van pegando los POSIT cada cual, cada uno le das 5 POSIT y pone un POSIT
señalando el grado de satisfacción y motivación en cada tarea. Si quiere poner algo escrito sobre el POSIT, ¿vale? Relacionado con, por ejemplo, pues esta tarea me satisface mucho por esto y por esto, quieren poner el motivo concreto, pues mejor, luego tenemos más material para poder trabajar, ¿no? Pero de un vistazo inicial, pues tendríamos un mapa de las motivaciones de estas personas que ejercen este rol en una empresa, referidas a las diferentes tareas de su rol, de tal manera que podríamos ver rápidamente dónde puede haber debilidades y dónde hay fortalezas. Es decir, en qué tareas hay mayor debilidad en cuanto a la longitud del palo, es decir, a la motivación, a la fe que ponen en lo que hacen, etcétera, y a partir de ahí analizar y ver cómo podemos reforzar, porque hay un desajuste claro entre la pala y el palo de ese remo, ¿no? De ese remo, de esa tarea referida a un rol, ¿vale? Podríamos ver, evidentemente, los remos más, en este caso la tarea 5, ¿no? En el ejemplo que he puesto, los remos que están más fuertes, ¿eh? Y a partir de aquí haríamos un análisis y también un intercambio entre las personas que tienen el mismo rol en torno a las tareas. ¿Qué tareas nos cuestan más? ¿Por qué nos cuestan más? Y ver si a lo mejor puede haber también tareas que están sobredimensionadas, ¿no? Como decíamos antes, que a lo mejor la pala es demasiado grande y por tanto pues hay que subdividir esa tarea o hay que repartírsela mejor entre todos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues cocineros y cocineras de los aprendizajes, ajustemos bien nuestros remos, los remos de nuestra vida, que son los que realmente nos hacen avanzar. Avancemos también en equipo, en los barcos de los proyectos donde nos metemos y siempre que tengamos claro cuál es nuestra pala, cuál es nuestro palo, nuestra fuerza, nuestra motivación, la fe en lo que hacemos y que lo ajustemos bien. Cocineros y cocineras, hasta la próxima.